¿En qué tono les gustaría el himno? Fa. Fua, qué ¿En complicado, clave fa? ¿no? ¿Qué tema? Sí. Ahora, es de no creer, ¿no? Si la prensa internacional lee que el conflicto se suscita por el tema del tono en el que se va a cantar el himno en una asunción presidencial, en fin. Perón decía aquello, ¿no? Y era de que el ridículo cuesta volver. Y bueno, hay una discusión histórica igual atrás, ¿no? De por qué la decisión de cantar en Hay un determinado decreto, tono. si es por Claro. eso, hay que cederle la derecha al coro, lógicamente. Pero realmente estamos en momento y tiempos de oponernos y generar más conflictos, no sé. Se hace hasta pintoresco un debate de esta naturaleza. Total. Buen programa. Buen programa. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias, buen Chau, programa, chau. no buena tarde, buen programa para nosotros. Buen fin de semana, si habrá material para compartir el lunes, ¿eh? ¿Y cómo están todos en casa? Bienvenidos. Vamos a arrancar el programa de hoy debatiendo sobre algo que sí es trascendente y que tiene a varios actores políticos en estas horas debatiendo sobre el tema. ¿Se puede hablar de un Montevideo olvidado? ¿Habría que hablar de un Montevideo en otro escenario desconocido por algunos, relegado, que tiene cuentas pendientes? ¿Se puede hablar de un Montevideo? Tal vez esa es la pregunta para iniciar. Lo mismo de si se puede hablar de un Uruguay, ¿no? Repasemos la información, por favor. Este es el Montevideo que estamos viendo. Es el Montevideo olvidado. Yo lo acabo de ver. Entré en la casa de los vecinos, me lo mostraron, el basural al lado. Casa sin baño, no hay saneamiento, hay ratas. Yo creo que no hay un Montevideo olvidado porque nadie ha hecho más por los más débiles que los gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel nacional como departamental. Capaz que hay un Montevideo desconocido por ella. Yo creo que hay 30 años de mejoras continuas de la ciudad, pero todavía hay mucho por hacer. Creo que no es olvidado, es un lugar difícil. Somos muy lindos para exigir, pero no ponemos el huevo. Parte de las críticas que se hicieron por parte de Laura Raffo en cuanto a lo que tiene que ver con alumbrado o mantenimiento de calles secundarias le corresponde al municipio. El alcalde de este municipio es del Partido Nacional. Por lo tanto, bueno, me parece que hay una confusión y un desconocimiento bien importante de lo que se habla. ¿Dónde está Daniel Martínez? Me lo pregunto de vuelta. Me lo pregunto porque los otros dos candidatos sí recorrieron y reconocieron que hay problemas graves y urgentes para atender en Montevideo, que esto es un Montevideo olvidado. La forma de hacer política pegando al otro no me gusta, te soy sincero. Entonces yo, que otros digan lo que quieran, yo lo digo porque es mi forma de ser, que eran realidades que uno conoció porque las vio, no porque te las contaron. Por eso mismo también todo fue lo que la mejora barrial, que justamente la Aquiles Lanza fue uno de esos, donde nosotros, conocedores de la realidad, que hay muchos barrios donde no hay accesibilidad, donde no había calles, donde no había iluminación, destinamos 400 y pico de miles de pesos para, en 30 barrios, hacer algunas calles de acceso asfaltadas y poner iluminación y otras mejoras en esos barrios, que eran barrios que seguramente no van a tener por lo menos un escenario de 10, 20 años o relojos, darle calidad de vida. Y son las cosas que uno tiene que hacer, pero uno las hace porque la conoce, porque ha estado compartiendo, porque tiene sensibilidad humana, que es lo que nosotros queremos, el Montevideo de la gente. El problema va a haber siempre. Tú vas a Nueva York y te encuentras con vecinos que te dicen hay problemas gigantescos. Vas a París y te pasa lo mismo, lo que digo, uno lee a veces los diarios, cosas para hacer, pero por supuesto que hay. El tema es el rumbo. El problema acá son los gobernantes. El problema acá son 30 años de una gestión que no atendió estas necesidades. Difícil, de verdad, escuchando a los protagonistas de esta contienda municipal electoral, realmente hacerse una composición de lugar lo más cercana a la verdad posible. Todos tienen una cuota de verdad, que hay seguramente un Montevideo o algunas facetas de nuestro Montevideo que están olvidadas, tal vez no con la intención, sino por la dificultad que representa subirlas al sistema, cierto. Que también es cierto que se ha invertido mucho, más que nunca en los últimos años, también es cierto. Si depende del municipio o de la intendencia, bueno, eso es una discusión en paralelo, ¿no? Porque allí también hay para debatir. Ahora, ¿cómo realmente podemos llegar al camino del medio? ¿Quién está proponiendo el camino del medio? ¿O hay que asumir que no va a haber medio en esta contienda? ¿Qué pensás, Pepe? Introducían azufre en un hoyo de los canales donde
estaban las ratas y con una garrafa de 3 kilos y una manguera a modo de lanzallamas quemaban el azufre y las ratas, obviamente, por el calor y lo tóxico del azufre, salían disparadas a unos 10 metros, donde un funcionario había hecho un hoyo en la otra punta y allí con una varilla de hierro y unas botas que le llegaban hasta la rodilla, el funcionario de la Intendencia de Montevideo golpeaba y mataba a las ratas de esa manera en uno de estos barrios que se estuvieron recorriendo en los últimos días. Esto ocurrió en el año 2006, yo estaba haciendo un informe allí en el lugar, me comentaban la gente de la Intendencia que trabajaban en ese tipo de tarea, que después que se iban, seguramente en unos días después se volvía a producir ese nido de ratas donde los niños seguían jugando allí muy cerca. Sí, la cosa era del lugar. estructural, evidentemente. Exactamente. ¿Es un Montevideo olvidado? Creo que no. ¿Es desconocido? Seguramente sí. No para todos, obviamente no estoy hablando de los vecinos que viven allí en el lugar, porque al lugar entran transportistas, maestros, policía, las ambulancias, mucha gente que va a hacer un trabajo importante de organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, yo no hablaría de un Montevideo olvidado, sí desconocido para muchos, que muestra en esa cara que yo vi hace unos años, donde sé que también se ha trabajado y se ha hecho mucho por esa zona, que no la voy a nombrar, pero que es una de las tantas zonas que hay en Montevideo, no muy alejado del centro de la capital. Yo me pararía entonces en el Montevideo desconocido. ¿Dónde te parás vos, el Diego? Montevideo olvidado, el Montevideo que se dedica a hacer el circuito de salida por Avenida Italia, el Montevideo que no mira a los municipios, el Montevideo que gasta 2 millones, o sea, que percibe 2 millones de dólares por día y por tanto el municipio de SH solamente son 5 millones anuales, es decir, de lo que recibe Montevideo, que son 600 millones de dólares al año, los municipios solamente gastan un 0,2, un 0,3 de ese presupuesto. Es decir, el grueso del dinero queda en la gestión municipal. No es de los alcaldes, no es de la gestión municipal y allí desconoce Ferreri, el contador Ferreri. Pero es raro que en su cargo desconozca eso, ¿no? Es raro que desconozca, es raro que introduzca un debate que no merece debate porque no es de la gestión municipal encargarse de la gestión de los asentamientos. La gestión de los asentamientos y el ordenamiento territorial le compete a la Intendencia. Bien, olvidado para ti. Ale, ¿olvidado o desconocido? Bueno, ¿o algo en el medio? Claro, ahí va, justamente. A mí me parece que estos términos son frutos de una lógica típica de la campaña electoral para la cual todos los actores tienen derecho a usarla una y mil veces. En todo caso, quienes no participamos o no tenemos el objetivo, el interés de participar, yo trataría en todo caso de alejarme de esta lógica. Lo que sí hay en Montevideo, en los 18 departamentos restantes y en buena parte del planeta es ciudadanos excluidos. Y por naturaleza, por definición, yo además quiero decirlo claramente para que nadie se asombre, por definición ideológica, yo combato cualquier forma de exclusión, entonces me parece que a eso deberíamos abocarnos. Alfredo. Es un título marketinero de campaña. En octubre todos los candidatos a presidente pasearon por todos los barrios, vi por haberse de olvidado nada. Todos sabemos la realidad que estamos viviendo, ¿tá? Y atribuirle... ¿Y por qué se le critica entonces a Rafa su propia recorrida? Porque es parte de la campaña, pero es lógico, es decir, están compitiendo por la intendencia. ¿Usted qué quiere una campaña que se van a tirar merengues? No, no se van a tirar merengues, se van a tirar munición de diferente calibre. Yo espero que sea un debate fundamentado. Yo creo que el problema de los asentamientos trasciende a los municipios y a la intendencia. Es un tema de gobierno nacional, ¿tá? Que ahí falló el tema. Y olvidado no, porque los municipios de la costa están llenos de gente durmiendo en situación de calle. O sea que los excluidos no están solo de Avenida Italia al norte, también están de Avenida Italia al sur. Y como sociedad tenemos un gran debe. Bien. Vero. Creo que es un Montevideo que no ha sido prioridad. No creo que haya sido ni olvidado ni desconocido. No ha sido prioritario para los gobernantes. ¿Y para qué gobernantes? Comparto con Alfredo. Estamos hablando de, no sé, piensen en lo que decía el padre Cacho en la década del 70, cuando hablaba de los olvidados, de los relegados, de los cantegriles, ¿no? Desde el 70 hasta ahora, ¿cuántos gobiernos pasaron? Pero hay un dato irrefutable y es cómo bajó el índice de pobreza.
que también se enfrenta Claro. y choca contra el número que da cuenta de un allí- crecimiento de los asentamientos en los últimos allí años. lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Desde cómo se mide la pobreza hasta las cuestiones que tienen que ver con la marginalidad y la fragmentación social. No, justamente cuando indicábamos en qué estuvo el error del Frente Amplio cuando hablábamos de políticas sociales, aquí una y otra vez hemos dicho que uno de los errores fue pensar que elevando un poco el ingreso se terminaba Sí. con la exclusión y la marginalidad. Como si el indicador ¿no? excluyente fuese Pero aparte un justamente indicador el ingreso. que, bueno, que un ingreso sube 300 pesos y dejás de ser pobre. Digo, ¿de qué estamos hablando? Y además no estamos hablando solamente de temas materiales, estamos hablando de un montón de otras cosas. Exacto, Pablo. 1 de cada 11 montevideanos vive en un asentamiento hoy en día, o por lo menos hasta el último censo que hizo Techos a mediados del año pasado. Estamos hablando que en todo el país hay aproximadamente unas 200.000 personas uruguayos que viven en asentamientos. Desde el año 1996, que es el último dato que hay, había 30.200 viviendas no, sino personas que vivían en viviendas que estaban dentro de los asentamientos. Al 2019 hay 36.000 viviendas, o sea que los asentamientos han crecido. Como bien decía Diego, la recaudación de la Intendencia hasta el año pasado rondaba aproximadamente unos 700 millones de dólares anuales. Es un montón de dinero, es un montón de dinero. Fíjense que la Intendencia divide sus ingresos en un 44% en salarios, un 32-33% en gastos de funcionamiento y un 19% en inversiones. Yo creo que es el Montevideo mal administrado. Es el Montevideo mal administrado, el Montevideo que no ha sido prioridad, un poco como señalaba Vero, o va más allá, también eso lo planteabas vos, porque, por ejemplo, la futura ministra de Vivienda, ¿no? Moreira, habla de los asentamientos en otros departamentos. También. Entonces, son el tema saneamiento, asentamiento, ¿remiten exclusivamente a un déficit de Montevideo capital o estamos hablando de políticas a nivel nacional? Lo que pasa es que va en su conjunto. Lógicamente el Ministerio de Vivienda tiene que intervenir a nivel municipal para colaborar en ese tema de los asentamientos, el realojo de la gente, en fin. Es todo lógicamente un proceso interinstitucional. Ahora, si tenemos una intendencia en la cual recauda aproximadamente unos 700 millones de dólares por año, es mucho dinero. Yo creo que el problema acá está en la administración. Son 600 millones y 100 millones que le da el gobierno central. Claro. Es decir, el gobierno central... Los asentamientos, la plata de la Intendencia. Pero la plata de la Intendencia, si vos la gastás con camiones de la basura que los tenés olvidados ahí tirados sin funcionar, bueno, si los malgastás, está bien, si los malgastás y no invertís correctamente, si haces fiestas y gastás $1,5 millones de dólares en una fiesta del rock y demás, y no atendés los asentamientos, que son las necesidades de la gente más excluida, como decía Alejandro, que tiene mayores necesidades, estás haciendo una mala gestión. Si vos de tu presupuesto anual solamente invertís en los municipios, por ejemplo, en el Cerro, 10 millones, que equivale a una semana de recaudación anual de la Intendencia, y bueno, y sí, si no invertís tu propio presupuesto municipal en realojar, en ubicar, en asistencia social municipal, aparte que la que tiene que dar el propio Mides. Claro, creo que esa es la clave. Creo que no podemos ver esto en términos de cuánto dinero administró la Intendencia de Montevideo en los últimos 30 años destinado a los asentamientos. Lo que se le puede achacar es que tenías un gobierno nacional de un partido y una Intendencia de Montevideo del mismo. Correcto. ¿Por qué no se pudo coordinar recursos? Y bueno, ya vimos lo que fue el tema de la carta por personas viviendo en situación de calle. Que escribió el propio Daniel Martínez al presidente. Creo ¿no? que lo que llama la atención es eso, cómo es que no se pudo coordinar acciones del gobierno nacional, del gobierno departamental, siendo del mismo signo político. Bien, nos está acompañando para sumarse al debate el antropólogo Nicolás Guigrú. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y en el medio, esa cosa de quienes se atribuyen o se adjudican la bandera, ¿no?, de la sensibilidad social. Algo a lo que me gustó mucho el propio candidato Villar, dice... Dejémonos de eso, ¿no? En otras palabras, nadie la tiene. Y entender y poner sobre la mesa todos los debes que hay en Montevideo, pensando ahora en esta campaña, tiene derecho a hacerlo todo el mundo. Después otro análisis es, bueno, si lo hacemos desde la vereda del Montevideo olvidado o la vereda del Montevideo desconocido.
¿Dónde está la clave de esto? Bueno, primero el marco de discusión que creo que como ustedes señalaron muy bien es un marco el menos conveniente porque es un marco electoral. Entonces, justamente en los procesos electorales, en los tiempos electorales, temas importantes de la sociedad se vuelven bienes, como la seguridad, por ejemplo, en la campaña nacional, y ahora el Montevideo olvidado, excluido, no sé, también se vuelve un bien. Y eso, en general, lo que evita la manera que tenemos nosotros de hacer política en Uruguay y la manera que tenemos de reflexionar en la arena de la política, colabora muy poco a llevar a soluciones, a articulaciones. Uno se pregunta por qué en 15 años no pasó esto. Yo siempre pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como una URSS que perdía 20 millones de personas y estuvo destruida por la Alemania nazi. En 15 años estaba saltando el Sputnik, que fue el primer satélite, o la propia Alemania nazi, que tenía cráteres más grandes que la Luna, también en 15 años ya estaba recuperada. Digo, evidentemente que hay otras determinantes, pero hay forma, interviene mucho. Yo creo que realmente en Uruguay hay que pensar el Estado, hay que pensar la reforma del Estado. Lo que pasa es que también uno dice reforma del Estado y de nuevo viene todo lo mismo que ya sabemos que en estos países no funciona bien, y esa visión liberal del Estado mínimo que no, en realidad en este tipo de países no funciona. No conozco ningún ejemplo positivo, pero sé que en estos países no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Una reforma del Estado implica una articulación entre las diferentes unidades. Hay que entender que el Estado nuestro es como una muñeca rusa, no hay articulaciones, y eso no depende del gobierno, no depende de la fuerza política. El nivel de desarticulación y de autonomía y casi de autarquía que hay en las diferentes estructuras del Estado hace que, por ejemplo, en políticas públicas sea muy difícil la articulación. ¿Y cómo que no responde al gobierno de turno, la desarticulación? No, porque hay que cambiar el Estado, la manera que tiene de estructurarse el Estado. Bueno, un gobierno puede ser más feliz, otro no, pero la propia manera que está digamos, configurado el Estado uruguayo hace que sea bastante difícil. Pero nadie impediría que las distintas estructuras del Estado o instituciones empezaran a aplicar políticas no con integralidad, con cruzamiento de datos, es lo que se viene planteando hace rato. Bueno, por eso yo creo que sí, que la manera que tiene de estructurarse el Estado lo dificulta, y que el Estado es una fuerza en sí misma, por eso ha fracasado todo tipo de reforma y tentativa de regulación. Entonces yo creo que ya que es un mega Estado, digamos, y es una cultura estadocéntrica, estaría bueno pensar cómo se puede reconfigurar de otra manera. ¿Qué hay del pensamiento? ¿Qué hay de la idiosincrasia uruguaya en este tema? Porque ¿son las estructuras o somos nosotros los que tenemos un código de pensamiento que nos complica? Es un país extremadamente burocratizado en todos los niveles. Es un país donde las oficinas parece que tuvieran vida propia, y por lo tanto los niveles de articulación son muy relativos, y eso hace que yo creo que uno de los elementos sea fundamentalmente la reconfiguración del Estado para pensar políticas en general. Y después voy a ser también... de abogada del diablo, perdón. Usted dice que el tipo de reflexión electoral desvirtúa los temas, le quita el foco verdadero a un debate profundo y de reflexión genuina sobre los temas importantes. Si nos quedamos en la burocracia, en que el problema es la estructura del Estado... No, pero es un problema tampoco serio avanzamos mucho, por el peso que tiene en el Uruguay, porque no es un Estado oficinista, es un Estado que maneja empresas, que maneja capitales, es decir, no es cualquier Estado. Un Estado con las características del nuestro, evidentemente que sí requiere de una reconfiguración para pensar políticas públicas nacionales. Aparte hay algo que nosotros nos olvidamos, el Uruguay tiene 3 millones y algo de habitantes. Ese es un dato. La mayoría viven en Montevideo. ¿Por qué? ¿Porque les gusta la costa? No, no es por eso. Es porque justamente el desarrollo, y esto está muy estudiado, porque aparte en décadas no ha habido variaciones importantes, en décadas, el desarrollo, digamos, del Uruguay tiende a justamente centralizar todo en Montevideo en términos productivos, de relaciones comerciales con el mundo exterior, etcétera, 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 y hace que eso genere más fuentes de trabajo, o bien las personas tienen que venir a estudiar acá o hacerse estudios de salud acá. Bueno, en fin, una cantidad de elementos que hacen que la mitad de la población
esté presente en Montevideo. Y eso es claramente una anomalía. O sea, pasa lo mismo con la misma lógica. Bueno, ¿no? Claro. Los departamentos son reproducciones casi idénticas de lo que pasa en la nacional, capital las capitales. departamental absorbe y empieza a despoblarse otras áreas. De hecho, tenemos una cantidad de escuelas rurales abandonadas y demás en este momento. O sea, es un modelo como país que no está pensado. O sea, ha habido algunas políticas de descentralización en la universidad. Han funcionado muy bien, en otras áreas han sido muy tímidas, pero no logramos descentralizar un país tan chico como este. Yo creo que eso implica que no estamos pensando un modelo de desarrollo serio para... O sea, alguien planteó que es un disparate en estas elecciones que de 3,5 millones vivan casi 2 millones en Montevideo. No, eso no aparece en la agenda, pero eso rompe los ojos. Eso rompe los ojos, eso da cuenta de un modelo de desarrollo específico. Y también que hay problemas, que ustedes lo dijeron, que son a escala nacional. Es decir, los que vamos seguido al interior vemos asentamientos cerca de Salto, en Paysandú. Es decir, que era algo inimaginable. En general, la pobreza, por ejemplo, de los 70 estaba mucho más vinculada a Montevideo propiamente dicho, y no al interior, que dice, no, en el interior no hay pobres, solo en Montevideo, qué sé yo, toda esa mitología. Y bueno, y ahora hay una cantidad de asentamientos rodeando las capitales departamentales, inclusive ciudades de segundo orden. También es un problema nacional, es decir, capaz que lo interesante... ¿Y se soluciona con políticas de vivienda? ¿Se soluciona con generación de empleo? ¿Con qué naturaleza de políticas finalmente uno puede paliar esta realidad? Se soluciona con políticas conjuntas que le den un mínimo de dignidad a la vida de las personas, pero... Por eso es tan complicado, porque cuando uno no es complicado. Tan simple como este que ponía de ejemplo respecto a personas viviendo en situación de calle, que son muchas, pero que son una escala abarcable. Es tan difícil que la Intendencia diga, bueno, yo tengo este local, el Mides tiene... No entiendo Yo cómo... siempre digo que yo he estado en favelas en San Pablo que tienen más población que todo el Uruguay. Es decir, hay que pensarlo en escala. O sea, no estamos hablando por eso, comparto lo que tú decís respecto a lo complejo del Estado, pero me parece que la voluntad política tiene mucha incidencia también. Sí, también, pero lo que pasa es que yo creo que falta hacer una buena etnografía del Estado porque no tenemos real conciencia del poder que tiene, del dinero que maneja, de cómo lo maneja, del conjunto de trabas que el mismo Estado se establece a sí mismo en una cantidad de políticas. Y yo creo que sí, la voluntad política de cambiar el Estado, eso sí ha faltado evidentemente, eso es claro, por más que haya habido algunas tentativas, por ejemplo, como la descentralización en el sistema de salud pública y otras que fueron buenas ideas y algunas funcionan, fue muy tímido, digamos, el proceso, pero eso es parte de las características nuestras. El Estado uruguayo es punitivo, el Estado uruguayo no confía en sus ciudadanos, claramente. O sea, no es un Estado que confíe en sus ciudadanos. Al revés, sí, los ciudadanos confían en el Estado uruguayo, pero no se da de la misma manera. Es decir, es un Estado de arriba para abajo, paternalista. Claramente, cuando ha habido política social en la época de Valle y Ordóñez... Un padre bastante malo. Un padre castigador. De la época de Valle y Ordóñez acá siempre han sido de arriba para abajo. Esa es nuestra tradición histórica, un poco napoleónico, tutelar. Es decir, tiene nuestro Estado, hay que pensarlo mucho porque a veces uno dice, no solo el Estado. Cuando uno ve con la máquina, que es el Estado uruguayo, que en realidad es una máquina formidable para estudiar, pero no para sufrir, uno está enfrente a un Estado punitivista, en muchos sentidos, desconfiado del ciudadano, por lo tanto le pide una cantidad de documentación que ni siquiera cruza permanentemente, es kafkiano, es el proceso de Kafka para mí. Usted nos está llevando un debate que cabe preguntarse, bueno, a ver, ¿es el Estado? ¿Es la economía estúpido? ¿No? ¿Es el capitalismo? Digo, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que hacer la primera pausa. ¿Podemos volver a Montevideo y a lo que se puede hacer con 2 millones y algo de personas y un presupuesto que ya más o menos se conoce o tiene referencias en años anteriores? Hacemos la pausa y venimos. Perdón, ¿querés cortito? Sí, cortito. Sí. El problema tal vez no es del Estado, es de quienes gestionan el Estado, de cómo aplican sus políticas para gestionar mejor el propio Estado. Ya venimos.